Buenas, en este video vamos a hablar sobre la autenticación por tokens, entender qué son los tokens y para qué sirven. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que para que dos aplicaciones o más se puedan comunicar entre sí, tienen que poder hablar de alguna manera. Esto, como todo en la vida, cuando por ejemplo te querés comunicar con un amigo o una amiga, ¿qué haces? Agarras tu celular, marcas el número o el contacto y llamás. Acá pasa exactamente igual. Hay una aplicación cliente que inicializa una comunicación a través de internet con una aplicación servidor. Se le llama aplicación cliente a la que inicia la comunicación, a la que se trata de comunicar con la otra. Y el servidor no es más que otra computadora que tiene el hardware necesario para correr la aplicación que se está ejecutando. En este caso, el cliente es una notebook, pero también puede ser un celular, una computadora, una tablet o cualquier otro dispositivo que tenga acceso a internet y que una persona pueda poner www.facebook.com, por ejemplo. Entonces, la aplicación cliente se va a comunicar con la aplicación servidor presentándose y solicitando el acceso a datos. Y el servidor tiene que de alguna manera identificar quién es el cliente que le está solicitando el acceso a esos datos y verificar si tiene el permiso adecuado para hacerlo. Por ejemplo, yo Maxi, si quiero obtener una lista de todos los correos de los usuarios de Netflix de Argentina, no debería poder acceder a esos datos, porque soy un usuario común para Netflix. Pero en cambio alguien que trabaja en Netflix quizás tiene un rol de administrador, entonces debería tener acceso a esos datos. Es por eso que cada vez que un cliente, ya sea yo o un empleado de Netflix, le pide datos al servidor de Netflix, el servidor tiene que de alguna manera saber quién es el que le está pidiendo los datos para ver si es un empleado de Netflix, le da los datos, pero si es un usuario común, como en este caso yo, no darle los datos. Entonces, ¿por qué usar tokens? Vamos a poner un ejemplo en donde sabes cocinar muy rico, sabes cocinar muy bien y por eso te hiciste una aplicación web para ofrecer tus menús en internet, en donde los usuarios se tienen que loguear en tu sistema para poder hacer un pedido. Tenés un servidor en donde está corriendo tu aplicación y cuando un usuario se autentica correctamente, cuando se loguea en la aplicación, el servidor automáticamente va a crear algo que se llama variable de sesión que vive en el servidor. Es decir, yo Maxi quiero hacer un pedido de pizza esta noche para tu sistema. Entonces me logueo y el servidor automáticamente ¡puc! Crea una variable de sesión con la cual va a identificar a Maxi. A partir de ese momento, cualquier otra petición que se realice desde el mismo dispositivo, es decir, desde mi notebook, se va a identificar con la variable de sesión creada anteriormente. Y después, si por ejemplo viene Pepe y se registra en tu sistema porque quiere hacer un pedido, cuando se loguee, el servidor ¡puc! Va a crear otra variable de sesión para Pepe. Ya va a tener una variable de sesión para mí y otra para Pepe, a través de las cuales él va a identificar quién es quién. Porque acuérdense que dijimos que el servidor de alguna manera siempre tiene que saber quién es el que le está pidiendo los datos. Entonces el servidor va creando n cantidad de variables de sesión por cada usuario que se va autenticando. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de que el servidor vaya creando n cantidad de variables de sesión para cada usuario que se va autenticando y de esa manera poder identificarlos? Si sos una persona positiva y sabes que cocinas muy rico, vas a creer en tu proyecto y vas a saber que tu página va a tener billones de usuarios, va a tener billones de personas que se van a registrar. Imagínate que tu servidor tenga que crear una variable de sesión para cada uno de ellos. ¿Cuánto hardware necesitarías para tener un servidor con la capacidad de guardar todas esas sesiones? Eso sale muy caro y te costaría mucho. Y otro de los problemas, ¿qué pasa, por ejemplo, si estás trabajando en un documento Word y estás trabajando en tu notebook que no funciona la batería, solo funciona enchufándola con el cable y se corta la luz? Si no guardaste todo lo que estuviste escribiendo en el documento, lo vas a perder. Cuando se prenda la notebook, perdiste todos esos datos.
Entonces con el servidor pasa exactamente lo mismo. Si el servidor se cae por X razón, se van a perder todas esas variables de sesión que él fue creando y los usuarios van a tener que volver a autenticarse. Y esto no es una buena experiencia a nivel de usuario porque imagínense que ustedes se loguearon en su home banking y están haciendo una transacción compleja y muy importante. Y mientras la estaban haciendo se cayó uno de los servidores del banco y a ustedes le aparece en la pantalla una alerta y les dice que se tienen que volver a loguear. Imagínense, sería re incómodo. Entonces, esto es un problema. ¿Qué hacemos para contrarrestar ese problema de que el servidor vaya creando variables de sesión para identificar a los usuarios? Usar tokens. ¿Y cómo sería con tokens? Es el cliente el que va a enviar un código alfanumérico al servidor. Un código alfanumérico es un token. Un token a nivel visual no es más que esto. Alfanumérico. Pero que en realidad tiene información real de un usuario, nada más que está codificado y se ve así. Y bueno, el cliente va a enviar eso al servidor y el servidor se va a encargar de verificar, controlar y chequear ese token para validar que el usuario existe y para validar que el usuario tiene los permisos para acceder a esa información que está solicitando. Y esto va a ahorrar al servidor el problema de estar guardando y creando variables de sesión. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que si el servidor va creando variables de sesión para identificar a los usuarios, había dos grandes problemas? Uno, que es muy caro, y otro, que si se cae el servidor se perderían esos datos. Entonces, para contrarrestar eso, cuando alguien se loguee en el sistema, el servidor va a validar esos datos y si son correctos va a crear un token y se lo va a dar al cliente. Y el servidor se va a olvidar ya de eso, se despreocupa. Es el cliente el que recibe el token y se encarga de guardar ese token y cada vez que quiera acceder a datos del servidor le va a dar ese token. Es una forma de presentarse ante el servidor, de decirle qué cliente es. Pero es el cliente el encargado de todo eso, ya el servidor se despreocupa. ¿Cómo funcionan los tokens? El token, como dijimos, va a existir en cada una de las computadoras clientes. Cada computadora va a tener un token diferente. La estructura de un token a nivel visual es muy parecido uno con otro, pero el contenido que en realidad hay adentro es distinto. Y si un cliente se quiere conectar al servidor para obtener información de X servicio y el servicio requiere autenticación, le va a pedir el token. O sea, el cliente está obligado a mandar el token y si no lo manda, el servidor no le va a permitir el acceso. Ustedes tienen que saber que existen varios tipos de token, pero el que se usa generalmente para la web es el tipo de token JWT, que significa JSON Web Token, el cual se compone de tres partes. La primera, la de color azul, es la que se conoce como el header, que contiene información sobre el algoritmo utilizado para la encriptación de los datos, que está acá, y también tiene la información sobre el tipo de token, que en este caso es JWT. Ese es el header, la primera parte de un token. Fíjense que un token tiene dos puntitos, los cuales divide un token en tres partes. La segunda parte, el payload, contiene la información que queremos que esté en el token, es decir, el objeto con los datos del usuario. Fíjense, acá está el nombre del usuario, acá estaría el apellido y otros datos. Y la tercera parte, el signature, o lo que se conoce como firma en español, es un código secreto que únicamente se lo debería conocer del lado del servidor, con el cual se va a verificar si el token es válido o no. Acá es importante que cuando el programador configura la parte del token, no agregue información sensible como las contraseñas o demás datos, porque una persona con un poco de conocimiento puede manipular un token y ver los datos que hay. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces el proceso completo usando tokens sería básicamente el siguiente. Uno, un cliente se va a loguear en tu página enviando el usuario y la contraseña al servidor. El servidor va a validar esos datos.
Y hay dos posibles caminos. El usuario y la contraseña no son correctos, el servidor le va a responder con un error 401, que significa que alguno de estos datos que mandó el usuario no es correcto. Si sí es correcto, el servidor va a crear un token de tipo JWT con el secret, es decir, la firma, y le va a responder con un status 200, que significa que todo está bien, y le va a enviar el token creado. El cliente va a recibir esa respuesta y la va a guardar. Generalmente se la guarda en el navegador, en el local storage o en el session storage. Y a partir de ahí, que el cliente recibió y guardó el token, cada vez que el usuario quiera acceder a una pantalla, va a estar llamando al servidor y le va a estar enviando el token al servidor. El servidor va a estar validando de nuevo ese token. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que un token puede ser manipulado. Entonces el servidor tiene que validar que ese token sea válido para ver si no hubo alguien que lo estuvo decodificando y cambió los datos. Entonces, si no es correcto, el servidor va a responder un error 403, que significa que no tenés permiso para acceder a esos datos que estás queriendo acceder. Pero si el token es válido, el servidor va a verificar los permisos y roles del usuario. Acuérdense que generalmente a nivel de programación, un usuario siempre va a tener un rol a través del cual le vamos a permitir acceder a ciertas partes de la página y a otras no. Entonces, si el usuario que mandó el token no tiene los permisos para acceder a esa pantalla que está queriendo acceder, el servidor le va a devolver un 403 nuevamente. Pero si sí tiene, se va a realizar la consulta a la base de datos y se le van a devolver los datos al usuario. Y algunas características de los tokens, que como vimos es muy compacto debido a su pequeño tamaño en caracteres, lo que le permite que la comunicación sea muy ágil. Y a nivel de código, a nivel de programación, desde el frontend, lo ideal sería siempre enviarlo dentro de las cabeceras HTTP Authorization. Y otra de las características muy importantes es que es completamente autónomo, ya que el token mismo contiene toda la información del usuario que el servidor necesita para saber quién es y si tiene los permisos. Entonces, el servidor no tiene que estar haciendo consulta o no tiene que estar guardando información él para estar verificando, sino que directamente con el token que le envía el cliente, él ya puede saber todo. Y a nivel de seguridad, el token, acuérdense que dijimos que tiene una firma, la tercera parte del token, el signature, pero está codificado en doble vía, por lo tanto es reversible, es decir, que se puede codificar y leer su información y manipularla. Por eso es importante que un token nunca tenga contraseña, ni datos de tarjeta bancaria, ni ninguna otra información que sean datos sensibles. Por ejemplo, vamos a ir a la página JWT. Si bajamos un poco, vamos a ver un ejemplo de un token con lo que estuvimos hablando. Las tres partes en tres colores. Fíjense, tiene dos puntitos, lo cual divide el token en tres partes. La primera parte es la roja, que contiene la información del algoritmo de encriptación y del tipo de token, en este caso el JWT. La parte del medio contiene los datos del usuario. Yo acá, por ejemplo, puedo modificar, poner mi usuario. Y supónganse que yo programé mal, me equivoqué y puse mi contraseña dentro de la información del token. Y mi rol, yo soy un usuario común, por ejemplo, no soy administrador. Fíjense que cada vez que yo escribo o modifico un dato acá, este token se actualiza. Y la tercera parte, el azul, es la firma, el código secreto, el signature, que solo se debería conocer del lado del servidor. Clave, yo acá puedo cambiar y poner que sea clave secreta. Yo me voy a copiar este token, voy a ir a una pestaña, voy a inspeccionar para acceder a la consola del navegador de Chrome y ejecutar código JavaScript. Voy a crear una variable token y voy a pegar el token que acabo de copiar de la página. Voy a apretar Enter
Y acá en la presentación hay un código, una función de ejemplo que se llama decodificar token y recibe un token como parámetro. Esta función lo que hace es separar el token por puntos, es decir, separa en tres partes el token, toma la parte del medio del token, es decir, la parte morada en este caso que contiene la información del usuario que a uno le interesa, y reemplazo algunos caracteres. Después decodifico ese token y lo parseo a un objeto. Me copio esa función, la pego acá. Ustedes pueden hacer este mismo ejemplo para practicar. Y si yo ahora llamo a esta función pasándole como parámetro la variable token que acabo de crear más arriba, van a ver que aprieto Enter y la función me da como resultado la decodificación de ese token, que si ustedes prestan atención son exactamente los mismos datos que están acá. Es decir, que con esa simple función JavaScript se pudo decodificar este token, y en este caso el programador cometió un error y guardó en el token información sensible que no debería haber guardado. Por ejemplo, la contraseña. Por eso no hay que guardar acá información, pero de todas formas, si alguien cambia acá algún dato, después cuando el cliente envíe el token al servidor, el servidor va a validar que ese token no haya sido modificado, va a validar que los datos sean reales. Pero si pusiste la contraseña acá, la persona que está haciendo esto ya sabe la contraseña de tu usuario, la puede ver. Es por eso que es muy importante que ustedes cuando programen del lado del servidor la configuración del token, nunca guarden información sensible, porque un token puede ser muy fácil de decodificarlo. Bueno, es un video corto, pero que me pareció un tema muy importante. Espero que de verdad le sirva a alguien y les pido que si les interesó me lo hagan saber en los comentarios y se suscriban a mi canal. También, si a alguno le interesa, podemos hacer un ejemplo utilizando Node como tecnología en el backend, en donde implementemos un pequeño proyecto que tenga autenticación con token JWT para ver a nivel de código cómo funciona y para que ustedes tengan un ejemplo para sus aplicaciones.